Bueno, muchas gracias a los asistentes, tanto de manera presencial como virtual, sobre todo en este día antes de vacaciones. Igual muchas gracias a Conchita por permitirme agendar esta plática. Y vamos a comenzar con esta charla, como se titula How Malaria to Improve Semantic Segmentation, que es, digamos, la continuación que tuve de mi trabajo de tesis que desarrollé aquí en mi doctorado, ¿no? Okay. El problema de segmentación de imágenes, semantic segmentation, es un problema clásico en el área de visión por computadoras, en el cual se busca etiquetar cada uno de los píxeles de una imagen de acuerdo a una serie de categorías que ya se tiene previamente asignada, ¿no? Entre las aplicaciones que se tienen, pues puede ser el propósito general, como está en el ejemplo de un caballo, simplemente que se quiere distinguir entre un animal o una persona con el fondo, que es muy utilizado eso para los filtros que se utilizan en las reuniones de Meet y demás, que está muy popularizado. Igual otra aplicación que puede tener este problema pues, es en los automóviles autónomos, donde es necesario identificar o tener localización de tanto la carretera, banquetas, automóviles, personas, señalamientos, entre otros. Y una aplicación o una aplicación más interesante de esto pues es como un asistente para imágenes médicas, para poder identificar anomalías en algunos órganos, identificar tumores o entre otros. Okay. Entonces, para dar solución al problema de segmentación de imágenes, desde el 2015 utilizar la red neuronal, la UNED, que es la solución que más se ha utilizado para este problema, ya que ha dado muy buenos resultados. Y esta misma arquitectura tiene muchas variantes, ¿no? Ya que con atención, tener el backbone de una red neuronal como ResNet u otra, y ha sido el referente para el problema de segmentación de imágenes. Okay. Sin embargo, el problema con esta red es que pues, se considera que es muy tardado para su entrenamiento, ¿no? Desde cero. Existe otro problema que se llama traducción de imagen a imagen. Esto se utiliza para las redes generadoras de imágenes, entablamento de imágenes, y se utiliza para mandar de una imagen de blanco y negro a color, de simplemente los bordes a una imagen más realista o de día a noche, etc. Igual para quitar lluvia, etc. Siempre como hacer filtros. Entonces, aunque pareciera que estos dos problemas no tienen relación, a final de cuentas, pues una segmentación pues se puede ver como una traducción de una imagen a otra, ¿no? Entonces, para generar este tipo de imágenes se utiliza lo que es una red pix-to-pix, que es una red antagónica en la cual se generan imágenes a partir de una imagen de entrada que se condiciona, ¿ok? Y en vez de tener solamente en las redes generadoras por lo regular es real o falso. ¿Okay? Pero en este modelo que es Pix2Pix, lo que se tiene es que se tienen regiones distintas en las que ahí se valida si fue una generación, digamos, real o falsa, ¿no? Por así decirlo. Y este trabajo ya se ha utilizado para segmentar. Entonces, como se puede ver en los ejemplos que se tienen aquí, se tienen de las dos formas. Le podemos dar una imagen de entrada que puede ser un edificio y lo va a segmentar, o le podemos dar como una segmentación y nos va a generar un edificio en este caso, ¿no? De acuerdo a cómo queramos especificar. Y aunque regularmente este modelo fue hecho para resolver otro tipo de problemas, también se puede utilizar en la segmentación de imágenes. ¿Cuál es la ventaja de utilizar este otro modelo para generar imágenes en lugar de una red tradicional? El tiempo de entrenamiento es mucho más rápido. Es principalmente la ventaja. De utilizar un modelo tradicional como UNED para entrenar, tardaría como 3 horas a una época de 100.000 imágenes con un GPU moderno, etcétera. Con Pix2Pix tarda alrededor de 5 minutos menos. Entonces sí es considerable la reducción del tiempo de entrenamiento, por lo que consideramos que Pix2Pix es una buena alternativa. Ajá. Entonces, sí. Entonces ya tenemos que pues Pix2Pix es una buena alternativa para segmentar imágenes, pero entonces ¿dónde entra lo de la capa Hadamard? Que es la principal aporte que se tiene en este trabajo, en esta charla. Y pues es
como se dijo, ya se tiene lo que es una imagen que la generamos y queremos ver qué tan, en este caso, qué tan real o falso es, ¿no? Sin embargo, cuando se generan imágenes, cuando se hace segmentación, cuando se hace clasificación, existe un componente que nos trae problemas, por así decirlo. Es un componente que es una codificación Markov, porque supongo que la mayoría está identificado, si están problemas de redes normales o clasificación de aprendizaje de máquina, donde es asignar un bit o un 1 en la clase que corresponde y 0 en el resto, ¿no? Y esa codificación, pues, es así para todos, sin importar la cantidad de clases que tengamos. ¿Ok? Sin embargo, es muy fácil que las redes se equivoquen porque solamente vas a cambiar un par de bits en estos vectores para poder cambiar la clase de una a otra. Es muy fácil hacer. Y eso pues también requiere más entrenamiento, requiere otras cosas, ¿no? Entonces, ¿qué se puede hacer ante este problema? Que siempre habíamos dado por hecho de que pues que sí se hace y no hay otra alternativa, pero sí la hay. En el problema de transmisión de información, como contexto, pues se hace algo similar. Tenemos un mensaje que queremos enviar, en este caso es un 3, el cual lo codificamos, 0 y 1, y lo enviamos. Aquí no se ve por el detalle, pero el mensaje es el mismo, ¿no? Se le codifica y se lee el mensaje que se recibió en 3. Sin embargo, estos canales de transmisión son susceptibles al ruido. Ahí está. Si pudieran cambiarla. Moverla. Okay. Sin embargo, estos canales de transmisión son susceptibles al ruido y pues podrían cambiar el mensaje original, lo cual cambiaría el mensaje, que aquí pasaría a ser otra cosa. Ya no sería 3, sería otra cosa, que es un 8, ¿no? Pero ahí no se alcanza a ver. Entonces, ¿qué es lo que se hace en estos casos? Se utilizan códigos de detección y corrección de errores. Estos códigos aumentan redundancia a un mensaje, lo codifican de otra manera, que no es tan sencilla, e incluso ante posible ruido, es posible identificar el mensaje, corregirlo y recuperar el mensaje original. ¿Okay? Entonces no afecta que haya cambios. Entonces, existen muchos códigos de corrección y detección de errores. Los que se utilizaron en este trabajo pues, es el código de Hadamard, el cual pues, presenta muchas ventajas, entre ellas la facilidad de su construcción, ya que utiliza una construcción recursiva, como se puede ver de esa manera. Okay, sí, se ve. Okay, entonces, este es un código de Hadamard de tamaño 2. Okay, entonces, es muy fácil, 1, 1, 1, menos 1. Entonces, la matriz de Hadamard de tamaño 1 o 1, H1 sería solamente el 1, la 2, 1, 1, menos 1. Y su construcción para una matriz de Hadamard de tamaño 2 a la K se sigue de la misma manera. Aquí podemos ver un ejemplo de un H4, que es igual a H2, en el ejemplo que se ve en la recursión. ¿Okay? Y por familiaridad se puede utilizar también cambiar los valores de menos 1 por 1, ¿no? Por 0, perdón. ¿Okay? Eso no sería. Entonces, ¿cuál es la idea con esto? Pues es sustituir las codificaciones tradicionales que se utilizan, que es one hot, como se puede ver en el ejemplo de acá arriba, en vez de utilizar las codificaciones de clase con 0 y 1 solamente, se utiliza un código de Hadamard para cada una de las clases, ¿no? Y ante posibles cambios, se podría obtener se podría recuperar la clase correcta, a diferencia de estas probabilidades que se quedan acá arriba con los mapas tradicionales, que es muy fácil equivocarse, como se dice anteriormente. Este trabajo se basó en ejemplos adversarios, que son imágenes que se modifican para cambiar su clasificación, aunque en el ojo humano se clasifica correctamente. Por mi trabajo de doctorado aquí en esta institución. Y el problema en segmentación de imágenes es muy parecido. Si se fijan, en esta parte aquí, aunque aquí tenemos
animales para su clasificación. Aquí dentro de una misma imagen, pues puede ser la clase 1, puede ser el fondo, puede ser en el contexto de los cuatro entornos, pues puede ser el camino, puede ser las banquetas, puede ser los móviles, los peatones, etc. Pero entre ellos, para que un píxel sea de una clase u otra, la diferencia es un bit. Entonces, con esta otra codificación se hace más robusta esa asignación de clases. ¿Okay? Entonces vamos a tomar el problema de segmentación de imágenes con el modelo de Pix2Pix y vamos a aplicar una codificación de Hadamard. Y para eso tendríamos este otro modelo que parece muy similar al anterior, pero aquí en la salida tiene un deseo adicional, que es la capa Hadamard, que le llamamos, y en sí, bueno, esto lo voy a mover aquí porque es importante. ¿Qué le estamos diciendo aquí a nuestro modelo? A nuestro modelo le estamos diciendo que la salida de nuestra segmentación, nuestra predicción, van a ser los códigos de Hadamard, que no la salida Whitehall. Sin embargo, esta capa Hadamard adicional lo que va a hacer es una simple multiplicación de matrices, ya que estos códigos tienen propiedades ortogonales, entonces nos va a dar una matriz de identidad y ya entonces sí podemos aplicar su max y todas las otras funciones que tradicionalmente se utilizan para resolver estos problemas. Entonces simplemente es como un paso intermedio en el que se valida que nuestra red efectivamente está teniendo una codificación robusta, pero a la vez nos da una salida adicional pues, para aplicar todas las demás funciones y pérdidas y cálculos que ya están previamente se hacen con la codificación tradicional, ¿no? Entonces, posteriormente que ya tenemos nuestra predicción, igualmente la validamos con nuestro discriminador por regiones para tener una mejor segmentación en este caso, ¿no? Ajá. Entonces, si hicieron una serie de experimentos en los cuales se utilizaron múltiples bases de datos, alguna de ellas fue la de CelepMask, que tiene alrededor de 25.000 imágenes de celebridades, en las cuales principalmente estas bases de datos se utiliza como también para aplicaciones de cirugías plásticas y demás, se utiliza como diferentes filtros, ¿no? Entonces, así muy rápido, en cuestiones de porcentajes, al utilizar una capa Hadamard en cuestión de pixel accuracy, pues vamos a aumentar alrededor de, como mínimo, como el 10% de una segmentación que se tenía inicialmente. Y en cuestión de las clases, o sea, no solamente clasifica un píxel que no sea fondo, sino que la clase correcta sea la que debe, también hay un aumento entre el 5 y el entre el 5 y el 8% más o menos cada uno. Y si aumentamos o trabajamos con imágenes más grandes, que no alcanza a ver, pues igual como hay más información, una mayor resolución, pues también hay un mejor nivel de detalle que se tiene en esto, ¿no? Y a nivel de detalle de cada una de las clases desglosado, ahorita vamos a ver imagen, entonces la verdadera diferencia. Pero si vemos los porcentajes de cada una de las clases, pues vemos que en las clases que sí es como más, se da en la mayoría de las imágenes, como la cara, el cuello, se tiene un aumento alrededor del 15%. También. Bueno, en el cuello es más bueno, casi el 20%. En los diferentes modelos que se utilizaron, como les dije, es una variación de la UNED principalmente. Sí, lo que es cara, cuello, boca, nariz, eso sí es en todos. En otras clases donde casi no hay imágenes o casi no tenemos ejemplos, por ejemplo los aretes, el collar y así, no se ve tanta mejoría, pero porque casi no hay ejemplos de eso. ¿Okay? Y entonces, esto es con la UNED. ¿Cómo sería la diferencia? Tenemos la imagen de entrada, el objetivo, la predicción, y aquí tenemos una sobreposición de las imágenes y la diferencia entre ambos, ¿no? Entonces, primero, ustedes centrense en estas dos imágenes, como digo, aquí este tipo de detalles con la codificación de Hadamard, pues se mejora los resultados que se tienen y es más que nada a nivel de detalle, ¿no? Aunque sí es una buena predicción de segmentación, ese sustancial 2-5% que se tiene en mejoría es el notorio, ¿no?
Creo que aquí también este errores o este ajuste que batalla un poquito más la red o el etiquetado adicional para hacerlo con una codificación de cada una, ese tipo de errores se desechan, ¿no? Y que aunque si se sobreponen las imágenes, pues son muy similares, pues ya hay detalles como en el cabello, como así, que ya se ve mucho mejor. Aquí igual, aunque sí pasa que batalla un poquito más con las personas de color, porque hay muy pocas en esta base de datos. Entonces, si dónde empieza y termina el cabello, el cuello, las sombras, batalla un poco. Y en la cuestión de los accesorios, como les decía, en las gorras, en los aretes, en los collares, como son muy pocos ejemplos, también ahí como que no sabe dónde, o sea, el cabello es negro, la gorra es negra, no sé dónde termina, dónde empieza, como que son algunos de los errores que hemos trabajado para mejorar todavía. Pero hay muchos otros ejemplos donde aquí se ven cada una de las redes y nos varias imágenes donde sí se puede ver una mejora sustancial, por ejemplo aquí en los ojos, aquí que se completa el rostro, aquí ni se diga la mejoría, igual aquí recupera completamente los lentes. Y como se dijo, simplemente puede agregar, bueno, cambiar la codificación y agregar una capa extra que no aumenta ni el tiempo de cálculo ni los parámetros del modelo, porque no aumenten la medida. O sea, no se tienen que hacer muchas modificaciones o ahorita que se utilizan más de una red para resolver un problema, que es pues, un conjunto de redes que es un refinamiento y demás. Entonces aquí simplemente con aumentar el número de tareas cantidad mínima ya se tiene resultados muy buenos. ¿Okay? También se hicieron experimentos en lo que es un ambiente de carros autónomos. Entonces también esta es una base de datos, bueno, ahí no le cambié el nombre, se llama Spaces, que es muy similar al anterior. Y bueno, aquí se ve que en los resultados que tenemos también una mejoría sustancial, tanto en el pixel accuracy como en las clases. Okay. Y aquí sí me gustaría que nos enfocáramos igual. En un ambiente de automóviles autónomos, obviamente unas clases se puede decir que son más importantes que otras. Obviamente nos va a importar que mejoren tanto el camino, las aceras, los edificios, y eso. Y por ejemplo aquí nos falló que en los semáforos, que consideramos que es muy importante en un ambiente de carros autónomos. Entonces aquí sí no le va tan bien, o aquí falta recuperarlo, pero ahorita se va a ver por qué. Entonces aquí están las otras clases, son 30 clases en este ejemplo. La motocicleta o las bicicletas también no es tan bueno recuperando, pero aquí se puede ver un poco de por qué. Entonces, en este ejemplo aquí vemos, igual que el anterior, entrada, objetivo, predicción, de una sola posición de las dos imágenes. Entonces se puede ver si es simple vista. Aquí a nivel de detalle está mucho mejor al utilizar una codificación de cada una. Y el problema, que aparentemente no es tan bueno con los semáforos o algunas clases, es por el nivel de detalle o por la lejanía que se tiene en ese momento que se captura la imagen. Entonces no quiere decir que, o se podría manifestar numéricamente solamente decir, es malo recuperando los semáforos, no, sino simplemente en las imágenes que se tienen están muy lejos. Entonces no puede... ¿De qué resolución son las de estas? Sí. Estas son de 256 por 512. Entonces, si tuvieras así de alta definición como 4K o sea, ya. Sí, sería un experimento. Porque sí se vio esa mejoría en la cuestión de rostros. Originalmente son de 502, no, son de 1024. Y se le bajó la resolución para hacer experimentos con ambos. Y se vio que con mejor resolución pues tenía mejor detalle, entonces aquí seguramente pues, sí, pero originalmente son muy chicas las imágenes. Sí habría que buscar otro dataset para eso. Bueno, aquí ya nomás enfocándonos en esas dos imágenes, se puede ver como les comentaba, de aquí del fondo, al nivel de detalle que se tiene. Eso es algo que tenemos que considerar solamente, ¿no? Y bueno, otra que todavía está un poco en pruebas, los resultados que se tienen con las imágenes médicas,
que es una parte que personalmente me interesa mucho. Pues en esta estamos detectando lo que es un riñón, si no me equivoco. Sí, no, el hígado. ¿Es el hígado? El de color rojo, por medio de una tomografía. Ajá. Y el de color verde, pues son tumores, o un tumor en este caso. Ajá. Entonces vemos que con la codificación, pues sí, aumenta también un poquito el nivel de detalle que se tiene para identificar el órgano y también con el tumor aquí de color verde que se ve en este. Y aquí se está haciendo pruebas actualmente para identificar también problemas de pulmones, de columna vertebral y, y resonancias magnéticas en el cerebro. Sí, tenemos dos pasos ahorita todavía en experimentación, pero estamos viendo que los resultados pues, son prominentes, ¿no? Igual estamos aumentando los modelos con los que hemos probado. Se está aumentando con una UNED con atención, y con otro tipo de modelos de Transformers, que es la mano. Y bueno, como les comentaba, pues este trabajo que pues sí me da gusto poder tener la dicha de venir a compartir aquí con ustedes, porque pues próximamente se va a presentar en un congreso internacional, algo importante, y pues sí lo vi como una ya bonita conclusión de por qué de completo se lo queda de ver aquí a mi asesor presente, pero se siguió trabajando en ello, ¿no? Y bueno, entre unas conclusiones que, pues, como podemos ver experimentalmente, el combate de la capa Hadamard es una forma simple y computacionalmente eficiente de mejorar resultados en la tarea de segmentación de imágenes. A su vez, estos resultados muestran que la capa Hadamard mejora sustancialmente el rendimiento en las diferentes variables. Entonces, en todos los modelos que se ha probado hasta un momento, se ha tenido mejoría de al menos un porcentaje de segmentación, ¿no? Ajá, para el trabajo futuro lo que se está haciendo, pues es, como se comentó, una cosa es el nivel de detalle que se tiene tanto de las imágenes, pero también de las segmentaciones. Que ahorita, o inicialmente se buscaba como segmentar por objetos, después por instancias. Por ejemplo, en este caso, la diferencia entre instancias, pues es que si hubiera más de una persona, en vez de poner todos de color rojo, poner a cada una de un color diferente, ¿no? Para hacer distinción de imagen. Pero también, o recientemente, en los últimos años, se han liberado imágenes para segmentar por partes. O sea, no solamente me interesa una persona, sino identificar el brazo de la persona, la pierna de la persona y demás. Y esto en imágenes médicas igual es muy, muy útil. Entonces hemos estado explorando esas imágenes. Otra pues es utilizar transformers para utilizar esto. Sobre todo en este trabajo que es un transformer, ya permite segmentar imágenes en 3D. Entonces ahí queremos hacer ese brinco hacia imágenes médicas en 3D principalmente. Y la otra es utilizar los códigos de Hadamard como parte del encoding, del position encoding que utilizan los transformers. Esto es un poquito alejado de imágenes, que también podría ser muy bien. Porque pues regularmente, o si vemos los positional encoding que utilizan los transformers como una parte visual, podemos ver que es esta imagen que está aquí arriba. Y los códigos de Hadamard tienen distintos órdenes. Entonces, si ordenamos los códigos de Hadamard de otra manera, se pueden ver imágenes como estas, y se fijan, esta es como parecida, pues a lo mejor pudiera haber algo por ahí, explorando esa idea, y ver si podría funcionar. Entonces, creo que un poquito rápido, y eso sería todo por mi parte. ¿Alguna duda, pregunta, comentario, queja? Bien, empezaremos la sesión de preguntas. Muchas gracias por la presentación, muy interesante. Las formas de segmentar las imágenes. Daríamos la voz aquí primero al auditorio. No sé si hay alguna pregunta adicional de las hechas en vivo. ¿No? ¿Todo claro? Sí, por favor. Bueno, muy interesante. Había escuchado algo del trabajo, no había leído nada en realidad, pero sí lo había escuchado por aquí. Y más bien, mi pregunta va
sobre si han hecho experimentos encadenando estos como si fueran pequeñas, ya ves que las redes neuronales son como, se pueden hacer como modulitos, y entonces encadenar modulitos a veces te da cosas. Y si tienes una capa Hadamard, no te da, no sé qué te dé, si encadenas en cada uno de esos modulitos, te da estabilidad, te puede dar algo, ¿lo han probado? No, un revisor no sé si lo preguntó ese Vilar, como si qué garantía teórica teníamos o algo así. Entonces comenzamos a explorar, no sé si voy a por ahí la pregunta, pero, por ejemplo, ver la entropía que teníamos en la salida de las últimas capas, para ver qué se estaba activando, qué variación había, bueno, la varianza entre otras cosas. Y se notaba que cuando se hacía el cambio de codificación, las últimas capas como que estaban más activas o había más cosas que se iban a hacer. Entonces ahí se podía hacer como ese modulito que comentas tú, para decir, esta parte se está centrando y no necesito lo demás, o necesito reforzarlo de cierta manera, porque igual de cierta manera esta parte solamente es el generador, que podría verse como un módulo también, y el discriminador sería otro completamente, que no tuviera que ser este, pudiera cambiar por algún otro. Sí, o sea, cambiar la arquitectura del modelo que se utilizó, sí lo hemos considerado y sí hemos hecho algunas variantes, pero hasta ahorita esta es la que mejor resultado nos ha dado. Y o sea, un solo modulito Hadamard. Luego también hay unos problemas con esto del desvanecimiento del gradiente y cosas así. Sí. No sé si a este le afecta o incluso puede ayudar. En la cuestión de segmentación, o sea, no, en cuestión de segmentación no tenemos ningún problema, pero sí el colapso de modas que le llaman para la generación de imágenes, sí es un problema que tenemos, pero eso es, bueno, eso hasta ahorita no es nuestro problema, estamos viendo los checados de Kubai, que esos son vectores cuantizados, para evitar este tipo de problemas. Los modelos de difusión y demás, ahí se utilizan, porque también andamos haciendo este tipo de trabajos. ¿Y qué tienen de...? Siempre hay como pros y contras. Entonces, pues unos generalmente presentan los pros. ¿Cuáles serían las contras? Yo como que me imagino, igual no lo entiendo muy bien, que la capa de Hadamard es más grande que por ejemplo la One-Hot. Sí, podría ser. Sí, una limitante, bueno, problema, por así llamarlo, es que se generan códigos de tamaño 2 a la K. Entonces, si tú tienes, por decir, 19 clases, tienes que crear códigos de tamaño 32. Entonces, ahí ya las salías más grandes, aunque no se utilicen todos, pero ya. Entonces, eso es como un costo extra, pero realmente no. O sea, tener una salida de 19 o 32, pues a una red no le afecta tanto, no sería tanto. Entonces sería como uno de los contras. Y otro podría ser que a lo mejor, en este caso, estamos utilizando los códigos de Hadamard, pero pudiera haber otro que se pudiera utilizar también. Y no has explorado, o sea, en ese sentido. Y no sé si puedo hacer otra pregunta. Sí. Adelante. Está interesante. Ok, y la familia de Hadamard, pues yo más o menos entiendo que tiene que ver con que los códigos son ortogonales, ¿no? Es decir, ¿hay otras familias que hayan probado con esa Hadamard que tengan cosas similares de códigos? Sí, es que ya es otro tema de que no he entrado al factor, porque si en su momento para la tesis de doctorado sí se utilizó, no recuerdo si fueron los de Hamming, se utilizaron otros códigos, pero funcionaban mejor los de Hadamard. Gracias. Puede existir otro. Es que sí es todo un área de investigación. Gracias. Bien, ¿ahí tiene alguna pregunta? Yo tengo una en relación a lo que acaban de mencionar. Me parece muy interesante, pero has utilizado como una frase de, pues sencillamente agregamos Hadamard y como que todo se volvió bonito, ¿no? Sí. Pero realmente, ¿qué hay detrás? O sea, ¿cuál fue el proceso? No sé si fue en la etapa de doctorado. Sí. O sea, ¿cuál fue el proceso como para finalmente determinar que incluir esa capa era lo interesante? Sí,
partió desde el trabajo de doctorado porque se llevó o se identificó esta parte de que bastaría cambiar un par de bits de información para que una clase sea totalmente distinta. Entonces, fue como, ok, pero esto también se puede llevar a otros problemas, porque en segmentación lo que tú tienes es una salida donde son puros ceros y es un 1 en la clase que te metieron. O sea, la salida es muy similar, simplemente pues que te lo da como un vector y demás, pero para que una red se equivoque entre una clase a otra sin que haya un ataque adversario, es la misma, basta con cambiar un par de bits. Entonces, al agregar esta codificación, pues ya separas o necesitas que la red se equivoque en mayor número de bits para que se cambie la clase. Entonces, de ahí fue que se identificó esa observación y se llevó de un problema a otro, simplemente de un problema de clasificación a un problema de segmentación. Bien. Y esperamos que funcionara y se funcionó. Muy bien, muchas gracias por comentar eso. ¿Alguna pregunta aquí en vivo? Si no, una pregunta en línea. No hay pregunta. Otra pregunta aquí, por favor. Ángel, ¿cómo le harías para clasificar, para multietiqueta, pues? Sí. Porque pues, esto se ve que funciona muy bien para una etiqueta, pero hay muchos problemas donde requieren varias etiquetas. Está un zorro ártico y luego también, pero está en el fondo, no sé, un arbolito que te interesa también, o un perro, un gato, no sé. Sí, pues se implementaría este etiquetado en un YOLO o una herramienta que lo que hacen es que con ventanas aleatorias evalúan partes de la imagen y ya sobre esa imagen dan la clase más probable. Ya después hacen un postprocesamiento para poner multiclase. Pero sí sería integrar el mismo etiquetado en YOLO o algo similar. Bueno, a lo que iba es porque con el One Hot Encoding, pues tú le pones uno en este y también en el otro y en el otro, ¿no? Donde está. Y en este es un código que tendrías que implementar una cosa así de todas las posibles combinaciones de las etiquetas, lo cual dispararía así terrible porque además el hardware ya está disparando, o sea, ya está acá. Y luego de todas las posibles combinaciones están acá, sería una cosa de locos, ¿no? Sí, pero lo que yo he visto, al menos con YOLO, es que sí, esa salida es después o posterior a cuando ya tienes las predicciones de las 3 imágenes. Entonces, por ejemplo, ahí se pudiera hacer algo parecido a la parte que tenemos aquí, donde solo se hace la multiplicación de matrices. Entonces aquí tendríamos como un postprocesamiento, donde ya tendríamos como las 3 predicciones en este caso, para tener esa salida igual de 0, 0, 1, múltiples, para tener en eso. O sea, yo si mal no recuerdo, yo lo saca como la más probable por segmentos, ¿no? Por pedazos de la... Sí, bajo un umbral de no me des nada que no sea abajo del 80%. Entonces ya no se requeriría como tal esa combinación de todos. No, claro, es una buena solución. Gracias. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Yo tengo una respecto a los GPUs. ¿Y cuáles serían como las características mínimas del GPU que digas? Con este GPU básico puedo lanzar. ¿Ocupas algunos GPU básico para esto? No, sí, es que me gusta ver, o bueno, algo que comentamos era que las redes neuronales son como máquinas de tiempo. Porque lo que tú ya tengas una idea de cómo va a funcionar así, hasta que ya terminas de entrenar y evalúas, ya dices, ok, salió esto. Si no, no puedes hacer nada en el intermedio, ¿no? Muchas veces. Entonces, ahorita estoy trabajando con dos 3090, que son de las más nuevas, así. Entonces, y es muy rápido. Entonces, simplemente, a la hora de evaluación no se afecta tanto, pero en entrenamiento sí hay mucha diferencia. Comentaba uno de 3 horas en un método y 5 minutos en otro. Ajá. O sea, sería en evaluación, pues para evaluar una imagen te vas a tardar segundos o milisegundos. Y utilizar esta capa adicional no va a aumentar ese tiempo considerablemente. Sí, pero la mía yo tengo una 1080 y puedo hacer pruebas para evaluación, para entrenamiento. Muy bien, perfecto. ¿Alguien más en vivo? ¿No? Muy bien, pues vamos a cerrar el seminario.
Muchas gracias. Voy a dar lectura al reconocimiento que dice: el Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada otorga el presente reconocimiento a Dr. Ángelo Yair Hoyos Ibarra por impartir el seminario Hadamard Layer to Improve Semantic Segmentation. Firma el coordinador del posgrado en Ciencias de la Computación, el doctor Pedro Gilberto López Mariscal. Muchas gracias. Un aplauso.